Ok, vamos a empezar con el repaso de esto. Vamos a empezar con microscopía. No se olviden que tienen que saber qué es histología, ¿no? Histo, que viene de tejidos, y logía, estudio de, o ciencia en este caso. Entonces se va a encargar de la anatomía microscópica. Eso es más que todo lo más importante. Tienen que saber que existen tipos de microscopio. Tenemos los ópticos, los electrónicos o los virtuales, que está el electrónico, el de transmisión, el de barrido, de fuerza atómica, ¿no? Entonces, algo que tienen que saber también son las medidas. Eh, no hay mucho, pero esto también es importante. Lo van a ver siempre, incluso en parasitología, en bacterias, el tamaño de la célula. Ya por lo general, un milímetro es lo mismo que 1000, 1, 2, 3 micrómetros. Ya que micrómetro se escribe así. Y un micrómetro es lo mismo que 1000 nanómetros. Eso tienen que saber. Por lo general, el tamaño de la célula puede ser un diámetro de 10 micras, por lo general. 10 micras. Entonces, 10 micrómetros. Micros y micrómetros son lo mismo. Porque básicamente, si ustedes buscan las escalas de medición, micro, nano, mili, todo esto. Esto es algo que se lleva en colegio. Ustedes conocen, digamos, por ejemplo, los megabytes, los kilobytes. Saben que 1000 megas es un giga, que 1000 gigas es un tera. Lo mismo es acá. 1000 milímetros es un metro. 1000 micrómetros es un milímetro. 1000 nanómetros es un micrómetro. 1000 picómetros es un nanómetro. Entonces, por lo general se utilizan solo las micros y los nanos. Pero más que todo en esto son micros, ¿ya? Micrómetros. Es decir, que con este símbolo que es el que les dibujé hace rato, ¿no? Cuando hablamos de tamaño. Eso tienen que saber. Y vamos a ver ahora la preparación del tejido, ¿no? Ya saben que tienen que teñirse por lo general con hematoxilina y eosina. Primero tienen que formalizarlo con formalina, que es la fijación, ¿no? Que puede ser por formaldehído. Al 37% creo que lo autoriza 10. Formalina es similar al formaldehído, sinónimo. ¿Para qué se hace esto? Abolir el metabolismo celular. ¿Alguien sabe qué es metabolismo? ¿Quién tiene una idea de qué es metabolismo? Más o menos. ¿No era para evitar la autólisis? Ya, también es para evitar la autólisis. Ese es el segundo punto. ¿Qué es metabolismo? ¿Quién tiene una idea más o menos qué es? Es cuando se convierte en sustancia este, de menos a más, creo, de más a menos. Ah, Cualquier reacción química. si son reacciones químicas, que dice de menos a más, que digamos, si vos te comes una hamburguesa, o sea, la hamburguesa en sí no te va a servir a tu cuerpo, ¿no? La hamburguesa tiene que destruirse y convertirse en aminoácidos. Esos aminoácidos se absorben por el cuerpo y de ahí ya se convierten en proteínas más complejas, digamos. No sé, en una globulina, digamos. Entonces eso es metabolismo, que se destruye y con esa destrucción se construye. Eso es metabolismo. Metabolizar es como procesar la sustancia, ¿no? Cuando se aumenta el metabolismo del cuerpo, uno va a tener que comer más. Cuando se baja, uno come menos. No es como el reloj biológico. ¿Por qué reloj biológico? Porque, digamos, de eso depende qué tanto se aceleran o se enlentecen las reacciones químicas, ¿ya? Impedir la degradación de enzimas, que digamos ya vimos, bueno, si bien recuerdan, hay un montón de vesículas que tienen un montón de enzimas, enzimas hidrolíticas, enzimas
enzimas oxidativas que pueden destruir la célula, que digamos que si ustedes agarran y sacan la célula de su ambiente normal, que está recibiendo sangre, está recibiendo oxígeno, está recibiendo glucosa. O sea, la célula en sí, en un ambiente normal, está feliz. Pero si vos le quitas todo eso, va a empezar a destruirse ciertas partes, lo cual va a liberar enzimas y estas enzimas van a destruir la célula, que es la autólisis, la autodigestión. No, también los microorganismos patógenos, porque tenemos bacterias que siempre están en el medio exterior. Siempre hay bacterias en todas partes, desde la piel, yo qué sé, la boca, la saliva, la orina, creo que la orina que sale, en las uñas, en el cabello, en todos lugares hay microorganismos patógenos. Microorganismos tenemos bacterias, hongos, virus, bacterias parásitos. Y le introducimos el tejido, o sea, básicamente esto de acá nos va a ayudar a que el tejido se conserve. Después se hace la parafina, la inclusión, también se tiene que deshidratar, lavar la muestra, ¿no? Eso, creo que les envié unas imágenes de eso. Y más que todo, el paso más importante que nos va a permitir diferenciar todo de la metoxilina y la eosina, ¿no? ¿La metoxilina qué color es? Azul, Azul, ¿Y la eosina? rosado. rosado. Exacto. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener ¿dónde están los tipos ¿dónde están los tipos ya, estos. Los colorantes. Tenemos los colorantes ácidos como la eosina. Entonces, en el citoplasma, ¿no? Vamos a cambiar de color. En el citoplasma ustedes van a ver las células así. El citoplasma va a estar rosado y el núcleo va a estar azul. ¿No? ¿Por qué? Porque acá hay un montón de sustancias que son ácido basófilas. Acá son basófilas. ¿Y quién va a estar acá? La hematoxilina. Y en el citoplasma está la eosina. Eso es súper sencillo. Y si el doctor les pregunta, ¿la hematoxilina es un colorante básico? No, no es un colorante básico. Actúa como un colorante básico, pero no es colorante básico. Tiene propiedades semejantes, pero no es. El único colorante que tenemos ácido es la eosina. Básico, creo que no hay. Al menos acá no lo menciona. Es lo que se denomina como basofilia y todo eso. Acá, por ejemplo, te dan unos ejemplos, ¿no? Fíjense, cuando dice colorantes básicos, en ningún momento dice la hematoxilina. Actúa como un colorante básico, pero no es básico. El que sí es ácido es la eosina en sí. También el azul de metileno es básico, el verde de metilo también es básico. Ya eso de acá no. Tampoco. Digestión enzimática, anticuerpos monoclonales, técnicas de hibridación. Bueno, ahora vamos a entrar a otra parte que también es importante, que es la microscopía óptica. ¿Qué es lo que sucede? Que digamos, nosotros los humanos solo podemos diferenciar hasta 0,2 milímetros de diferencia. Si yo tengo un punto acá, tengo un punto acá y un punto acá, y la distancia es, digamos, de 0,2 milímetros, voy a poder diferenciarlo. Pero yo que sé, si es 0,1, ya no. Les voy a explicar un poco cómo funciona eso. Entonces, para esto de acá no sirve. Ustedes pueden ver hasta 0,2 milímetros. O sea, mucho más pequeño. Por eso ustedes ven las reglas, pueden calcular los milímetros. Pero un poquito más pequeño que eso. Esto, ¿cuántos micras son? Son 200 micras, por si acaso. 0,2 milímetros. Ya, digamos, en el microscopio óptico de campo claro, llegamos a 0,2 micras. ¿Cuánto dije que era un tamaño aproximado de una célula? Eran 10 micras, más o menos. Si ya tenemos 10 micras, vamos a poder ver las células, ¿no? Pero con el ojo no vamos a poder ver este tamaño imposible, digamos. Y tenemos incluso microscopios más avanzados como el microscopio electrónico de barrido, que incluso llega a nanómetro. El MET, que es el microscopio electrónico de transmisión, que puede llegar incluso más pequeño. Y el esfuerzo atómico que fíjense, llega a picómetros, ¿no? Entonces, digamos, ustedes cuando vean estas imágenes que acá vamos a buscar. Por ejemplo, esta imagen, esta es de un microscopio electrónico, al tiro, digamos, porque fíjense, incluso se ven estas pequeñitas, que todo esto de acá es una célula, por si acaso, lo que tiene distintas partes, ¿ya? Y acá estos son parecen como unos cilios, ¿no?
En cambio acá, cada una de estas es una célula. Este es el corte de una célula. La célula del microscopio electrónico debe ser todo esto de acá y para acá. Para acá al fondo debe estar su núcleo más o menos, que debe ser súper grande. Para que puedan, digamos, ya ver la diferencia. Por lo general el electrónico es en blanco y negro. Ya no hay colores, y si hay colores es porque le ponen. Ya, o sea, lo pintan. No es que sea su color o tenga propiedades ácidas o básicas. Entonces, microfotografía, esto ya es con, parece hematoxilina y eosina, y este es microscopía electrónica, ¿no? La ves, lo que le mencionaba. ¿Qué más? Esto es lo que le mencionaba, que ustedes, digamos, no, con el ojo no pueden ver células, con microscopio óptico ya pueden ver mejor. Mm. Entonces, el doctor creo que mencionó que habían unas partes ópticas y unas partes mecánicas. ¿Cuáles son las partes ópticas de un microscopio? Son cuatro. Oculares, Ajá. objetivos, Objetivo. ¿Qué más? condensador Condensador. y fuente de luz. Fuente. Son cuatro, acuérdense. Partes ópticas son cuatro. Los oculares, objetivo, el condensador y la fuente de luz. Ya me acuerdo que en primer año decía, pucha, ¿y para qué es el condensador? O sea, ¿qué hace el condensador? ¿Qué es un condensador? Condensa, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, lo que hace el condensador es que tiene un lente, que va a ser este de acá, que este lente se va a encargar de dirigir toda la luz que le llega de la fuente de luz a un solo punto. Y si ustedes dirigen la luz a un solo punto, van a poder ver mejor. En realidad llega más luz, ¿no? Es lo que hace el condensador. Claro, en la parte ya mecánica tenemos lo que va a ser el brazo, la base, ¿no? Tenemos el tubo, el revólver. Acá hay partes que le faltan añadir. Este va a ser el revólver. Pero este no, es esto. Es la parte mecánica que se encarga de girar. Estos son los objetivos. Ya. Tenemos un tornillo micrométrico y el macrométrico. Tenemos la platina, que es justo donde ustedes ponen la muestra. Acá le faltó la pinza. Acuérdense que hay una pinza que agarra la muestra. El diafragma del condensador, que ustedes pueden cerrarlo o abrirlo. Incluso ahí creo que para ajustar la platina, tanto de adelante hacia atrás como hacia derecha e izquierda. ¿Qué más faltaría? El tubo, el brazo, que va a ser esto de acá. Esas son las partes más importantes. Vamos de una vez a la parte. Entonces, es que más que todo en el resumen está bonito una parte que quiero mostrarla. Esto el doctor le encanta preguntar. ¿Qué es poder de resolución? Poder de resolución es lo que vimos. Por ejemplo, el ojo tiene poder de resolución de 0,2 milímetros, ¿no? Entonces, es la capacidad de una lente para producir imágenes separadas de los objetos que están cercanos unos a otros. Si hay dos células que están muy cerca y la veo con mi ojo, o sea, imposible, ¿no? Porque vimos que las células son muy pequeñas, pero ya con un microscopio óptico que ya tiene un alcance mayor que era, creo que 0,5 micra, 0,2 micra, vamos a poder verlo. Entonces va a tener un poder de resolución mayor el microscopio óptico y van a tener aún más el microscopio electrónico, ¿no? Bueno, acá está aproximadamente 0,2 el microscopio óptico, ¿no? Que es el más frecuente y es el que tenemos en la universidad. Entonces, tenemos el que ustedes bien tienen en la universidad es el microscopio de campo claro, ¿ya? Microscopio óptico de campo claro. Hay de fluorescencia que ustedes le ponen, lo tiñen con sustancias que son fluorescentes, le ponen la luz ultravioleta y brilla. También tiene el propio sí, en luz ultravioleta y el barrido confocal. Y los otros no pregunta tanto el doctor. Era poder de resolución y poder de aumento. ¿Qué es el poder de aumento? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene una idea de qué es el poder de aumento? O sea, los objetivos, tipo, ¿de cuánto es el aumento? Creo. Sí.
A ver, nosotros tenemos, ¿no? Cuatro objetivos, ¿no? ¿Cuáles son la resolución de cada uno? Por 40, En orden, pues. por... Por 10, por 40, por 400 y el de inmersión. Ese es con poder. En sí cada uno, digamos. No era por 40. Así que yo separé a 5. Creo que era 20. 40 y 100. Era así, ¿no? O era 50. 4, 10, 40, 100. Eso era. 4, 10, 40 y 100. Entonces, esto es el poder de cada objetivo. ¿Y cuánto es el poder de cada ocular? Porque los oculares también tienen poder, el doctor dice. Por 10. Por 10, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, o sea, si ustedes agarran en vez del ocular con el más pequeño, van a tener un por 40 de total. Este por 100, por 400 y por 1000. Este, el de 100, como decían, es el de inmersión. Voy a cambiar de color que apenas sea. El de 100 es el de inmersión. ¿Ya? El de inmersión, por lo general no se utiliza y si utilizan, se utiliza algo que se llama el aceite de inmersión. Tienen que ponerle un pequeño aceite para poder ver la muestra. Acá les quiero mostrar, a ver, vamos a buscar acá. ¿Es verdad que se rompe? ¿Qué cosa? Ese, porque, o sea, siempre dice que, o sea, que no lo usemos porque lo podemos romper. Sí, se puede romper. Estos son los objetivos, por ejemplo, esto lo quería mostrar. Estos son los que están en la universidad, ¿no? Tenemos el por 4, el por 10, 40 y 100, estos cuatro, ¿no? Ya dijimos que el de por 100, que es el de inmersión, se utiliza solo con el líquido. O sea, te puedes romper la lámina si tenés cuidado y no tenés experiencia. O sea, si vos intentás poner y agarrar le intentás enfocar, no vas a ver casi nada. Necesitas sí o sí el aceite. Yo le digo por experiencia. Más bien, si ustedes se animan, pueden comprarse entre todos un aceite de inmersión que creo que no vale más de 10 pesos en la farmacia y pueden ponerse a ver. Eso a mí no me dijeron. Yo lo descubrí tarde. Yo ya sí usé varias veces aceite de inmersión para ver muestras de tuberculosis y todo eso. Por 40, pues, de estos de acá no necesitan aceite. Y acuérdense que multiplicar por 4, ¿no? El poder de aumento total, el poder de aumento es el poder del ocular por el objetivo. 16, acá, no, perdón, era 40. No sé por qué digo 16. 40, 100, 400 y 1000. ¿Y qué es un artefacto? Es cuando hay un error en el proceso de la, de la preparación del tejido. Exacto. Un artefacto o artificio se llama, ¿no? Que el doctor le pone. Esto me acuerdo que varias personas me dijeron, pucha, vos lo dijiste, pero nadie se acordó, digamos. Yo sí me acordé. Vos, pues, pero los demás no. Lo único que me acordé. Entonces, no se olviden, ¿no? De cuando ustedes, por ejemplo, yo que sé, veo un cabello y digo, ay, no, imposible, encontré un cabello en la glándula tiroides. Es que el que preparó la muestra se le cayó un cabello ya, digamos, ¿no? Entonces, o yo que sé, ven manchas, también ahí puede haber un cúmulo de un tinte, un colorante básico, por ahí mucha hematoxina le pusieron y digo, wow, miren esta célula mutante. Nada, es que hay mucho colorante. Entonces, eso también tienen que medir. Un artefacto o artificio es cualquier error de la preparación histológica que se ve en el microscopio. ¿Hasta ahí preguntas de técnica? Mm, Mm, Entonces la hematoxilina es basofílica, pero no es base. sí, es basófila, pero no, tiene propiedades como un colorante básico, pero no es un colorante básico. Listo. Ahora vamos a pasar a la célula, que célula es lo más sencillo.
Cuando hablamos de célula, tenemos que tomar en cuenta, otra vez, que vamos a dividirlo en dos partes. El citoplasma y el núcleo. El núcleo es el tema 3. Ahorita solo nos vamos a encargar de ver solo el citoplasma. Ya. ¿Qué es la célula? Eso pregunta también. Es la unidad estructural y funcional básica de los organismos multicelulares. Pregunta de examen. Ya. Esto es lo que mencionaba. En general, las células se dividen en dos compartimentos principales: el citoplasma, que el citoplasma tiene los orgánulos, el citoesqueleto y las inclusiones, ¿no? Y el núcleo, que bueno, es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, les vuelvo a dar la clase de bioquímica sencilla en 3 pasos para que entiendan cómo funciona esto de acá, porque pucha, yo me acuerdo que no era bioquímica, ácidos nucleicos. No, esto de acá no. Porque para entender un poco, para entender súper bien esto, para que les así sea súper sencillo: ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Acá está. Esto lo quería mostrar. Entonces ustedes me van a decir, pucha, pero esto ¿para qué me va a servir? Les va a servir, háganme caso. Ustedes tienen 4 compuestos principales en el cuerpo: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a empezar con carbohidratos. Energía, ¿ya? Glucosa. ¿Qué es glucosa? Azúcar. Todo lo que sea energía es carbohidrato. Por lo general lo van a ver, por ejemplo, cuando vean los compuestos químicos con gluco. El glucógeno, la glucosa, ¿no? Después los lípidos. Los lípidos almacenan energía y separan compartimientos. De eso está hecha la membrana celular. Ahorita vamos a ver por qué. Ahí están los fosfolípidos, ahorita vamos a ver también eso. Las proteínas se encargan de hacer todo el transporte. Son como las trabajadoras de todo. Que para eso se utiliza próteo. Para el lípido se utiliza lípido. Próteo para proteínas, o también se utiliza la palabra péptido. Ahorita vamos a ir viendo cada uno. Y ácidos nucleicos, que son, se encargan de llevar la información hereditaria y también la energía. Por ejemplo, el ATP es un ácido nucleico, ¿no? ADN, ARN, ATP, ADP y todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre lípidos y carbohidratos? ¿Perdón? La diferencia entre lípidos y carbohidratos. Que los lípidos se encargan, o sea, los carbohidratos es energía, ¿entendés? Pero vos tenés que almacenar esta energía y no podés almacenarla por carbohidratos. Tenés que convertirla en lípido. Ah, ya, listo. Ya, y también se utiliza para separar membranas, Sí, sí, sí. ¿no? Separar compartimentos, porque ustedes van a ver más. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Pero eso tienen que saber sí o sí, antes de entrar a esto de acá. Pues acá dice, ¿no? Vamos a encontrar hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ARN, que digamos, bueno, ácidos nucleicos. Son las 4 cosas básicas. Eso lo van a llevar toda su vida. Vamos a empezar por esto de acá. A ver cómo lo empezamos por acá. Ya. Por ejemplo, ¿qué microscopio es? El que vemos acá. Electrónico. Electrónico. Electrónico, ¿no? O sea, clarito, ya blanco y negro es electrónico. Es un súper aumento. Acá podemos ver, por ejemplo, esas vellosidades, que microvellosidades, ¿no? Vamos a ver más adelante para qué sirven. Ya empecemos por esto de acá. Entonces ustedes van a tener orgánulos, organelas, como quieran decirlo, organelas, orgánulos. Se van a dividir en dos. Los membranosos, que como su nombre lo dice, tienen membrana celular. Y los no membranosos, que como su nombre lo dice, no tienen membrana, ni donde perderse. Orgánulos, membranosos y no membranosos. Con membrana, sin membrana. Ahora, el núcleo no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en un rato más, al final. Vamos a empezar con la membrana plasmática. Acá quiero entrar, porque la membrana básicamente es la clave.
es una bicapa lipídica. Entonces acá ya estamos a simple vista con lo que les mencioné, ¿no? Bicapa lipídica. Lípido, sí. ¿Qué es lo que hace esta capa? Se encarga de separar el líquido extracelular del líquido intracelular. El líquido. Esto quiere decir, digamos, que acá fuera de la célula van a ver, ahí voy a hacer otro color para que para ahí lo confunden con la célula. Que fuera de la célula van a haber sustancias a distinta concentración que adentro. Adentro hay otro tipo de sustancias. Por ejemplo, aunque aún no van a ver esto, pero afuera, por ejemplo, hay más sodio, afuera hay más cloro, hay más calcio. En cambio, adentro hay más potasio, hay más fosfato, todo eso. Y hay magnesio. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren mantener esto, tiene que haber una barrera. ¿Cuál es la barrera? La membrana plasmática. La membrana plasmática se encarga de diferenciar, o sea, de separar lo que hay afuera y adentro. Y eso también va a correr lo mismo con los orgánulos membranosos y no membranosos. Pero membranosos más que todo. Los no membranosos están así, dentro de las células, pero los membranosos también tienen membrana plasmática. Es una bicapa lipídica. Te lo voy a explicar. Que está compuesta por fosfolípidos. A esta, acá podemos ver clarita, se puede ver acá la membrana. ¿Tá? Acá podemos ver, este es un fosfolípido. Voy a cambiar de color para que no se vea nada. Este es un fosfolípido. Y este es otro fosfolípido. Dice que los fosfolípidos, acá tenemos un aumento más grande. Este es la cabeza hidrófila y la hidrófoba. Y las dos colas hidrófobas. Entonces, estas dos es una capa bicapa, ¿no? Bi porque son dos. Bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos, ¿no? No se olviden. Eso es grasa. Fosfolípido termina en lípidos, grasa. Y fíjense que tenemos proteínas, ¿no? Que las proteínas van a haber proteínas integrales en la membrana, periférica. Eso vamos a ver más adelante. Que se encarga de hacer un montón de trabajo, que es muy importante. Cuando ya compuesta por fosfolípidos, colesterol y proteínas. ¿Para qué sirve el colesterol? El colesterol va a servir para aumentar o disminuir la permeabilidad. Voy a decir, ¿qué significa eso? ¿Qué es permeabilidad? ¿Quién sabe qué es permeabilidad? La separación con el agua. No, eso no. ¿Qué es una membrana permeable o Mm, impermeable? Que Sí no se es, moja. creo que era así, era algo con selectiva, si deja, eh, es lo que, es como la barrera entre lo que hay en el interior de la cosa y afuera, digamos, es como que lo que entra y lo que no entra, algo así. El colesterol es grasa, ¿no? Entonces la grasa es como el aceite no se junta con el agua. Sí. Mira, te voy a decir algo interesante. Que el aceite es grasa, pero en estado líquido. Pero esa es mi lógica, esa es mi lógica. Que Claro, pero el para que te des aceite es cuenta, grasa. digamos, en los lípidos tenés la grasa que es sólida y el aceite que es líquido. ¿Entendés? O sea, siguen siendo lípidos. El colesterol es grasa. Y acá está en estado sólido. ¿No? Es básicamente lo que decía María. Ustedes si tienen una membrana permeable, por ejemplo, acá voy a hacer mi célula, aquí voy a hacer el líquido extracelular. Por ejemplo, si yo quiero que pase la glucosa, ¿ya? Que la glucosa es un azúcar, un carbohidrato. Yo quiero que pase un montón. Si quiero que pase un montón, tengo que quitarle colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol, digamos, si acá quiere entrar la glucosa, va a decir, ay no, hay colesterol, voy a entrar por otro lugar y por acá ya entra. Pero si ustedes agarran y le ponen colesterol en todas partes, tienen un colesterol aumentado, esto va a disminuir la permeabilidad de la célula. ¿Por qué? Porque o sea, si ya tenés la capa lipídica que evita que ya pasen cosas, y le metes más colesterol, o sea, la estás haciendo que la célula no deja pasar nada, o sea, tiene que pasar cosas, pasan cosas normalmente. Pero si vos aumentás el colesterol, estás disminuyendo la permeabilidad, estás disminuyendo que pase de un lugar a otro. Entonces, para eso es el colesterol. Si hay poco colesterol, también pasa lo que sea, que eso también está mal. Tiene que haber un equilibrio, homeostasis.
Para eso es el colesterol. Cuando hay mucho colesterol, disminuye la permeabilidad celular. Cuando hay poco colesterol, la permeabilidad celular está aumentada. Entonces eso es importante. Para eso es el colesterol. Para aumentar o disminuir la permeabilidad. Si hay mucho colesterol, disminuye la permeabilidad. Si hay poco colesterol, aumenta la permeabilidad. ¿Y qué más dice? Proteínas periféricas. Bueno, las proteínas siempre van de proteínas que van a ser los canales, proteínas que se encargan de señalizar, todas esas cosas. Son como los trabajadores del cuerpo. La parte trabajadora de las moléculas, que se encarga de hacer cosas específicas. Bueno, y ya lo último para terminar de hablar de membrana, es que va acá, fíjense, tiene una parte, este es el fosfolípido, esta es la parte hidrófila. ¿Qué significa hidrófilo? Que le gusta el agua. Sí, que ama el agua, ¿no? Esa es literal la traducción literal. Entonces, esto va a estar, se le va a gustar el agua, se va a ir, tiene afinidad al agua, que es lo que se dice. Y vamos a tener la otra parte que van a ser las patitas. Estas son hidrófobas, ¿ya? Entonces, por ende, si acá tengo líquido, acá tengo agua, y acá tengo agua, esto de acá no va a haber agua, porque es hidrófobo. Y por eso se van a juntar estas dos. Porque dice, vos no tenés agua, yo tampoco tengo agua, nos vamos a juntar. ¿No te gusta el agua? ¿No te gusta el agua? Nos vamos a juntar. Y por eso ahí se queda. Y como a las otras que les gusta el agua, se van a quedar afuera. O sea, se van a quedar en contacto con el agua, que es hidrófilo. Entonces, por ende, acá no va a haber agua. Gracias a esto de acá. Aquí son hidrófobos y están juntos, no va a haber agua. Y en cambio, sí, acá sí va a haber agua. Porque en realidad nosotros somos, ¿cuánto? 60% agua. O 70 incluso, de 60 a 70. Entonces sería la membrana. Fíjense que por ejemplo acá agarraron, acá están los fosfolípidos. Acá la cortaron en la mitad y pueden ver, ¿no? Que ahí están las partes hidrófilas, hidrófobas. La bicapa lipídica otra vez. Pueden empezar por fosfolípidos y ya. Proceso de señalización. ¿Perdón? Pregunta. Sí. ¿Qué es el glucocali? El glucali, eso era una pequeña capa delgada de carbohidratos que va a estar ahí. A ver, ¿dónde está? Ah, me acuerdo que lo que pregunta eso. ¿Sabes qué? No sé por qué pregunta eso, es innecesario. Además, en la superficie extracelular de la membrana plasmática, los hidratos de carbono pueden aislar proteínas para formar glucoproteínas o de los lípidos. Estas moléculas de superficie constituyen una capa celular que contribuye cubierta celular de glucocales. Son hidratos de carbono que están adheridos a las proteínas. Por eso se llama gluco de carbohidrato, ¿no? Dijimos de energía. Cáliz ya, porque es una membrana delgadita que va a estar ahí. Eso es el glucocáliz. Los tipos de endocitosis. Tenemos los tipos de endocitosis que son tres. Tengo otra pregunta. ¿Cuál? Las proteínas se dividen, ¿no ves? En bomba, conductos, receptores, todo eso. En forma de enzima, esas no las entendí. Ya es sencillo eso. Bueno, el otro no va a preguntar eso, te lo digo así de entrada, pero si quieres, acá está Te dije que las proteínas hacen trabajos específicos, no eran las trabajadoras. Tenés bombas que se van a encargar de transportar esto, que es un ion, por ejemplo, el sodio es un ion con carga positiva. O conductos que pueden hacer que atraviese el agua, ¿ya? Porque en realidad el agua no debería atravesar, porque le dije que era como una barrera. Entonces van a haber conductos especiales que van a permitir esto de acá. Tienen proteínas receptoras que, digamos, llega a un ligando, que es una molécula específica, una sustancia química que produce una reacción.
en esto de acá. Por eso les digo, esto no va a entrar. Pero sí, lo que sí les voy a enseñar ahorita que es una enzima. Una enzima es una proteína. ¿Qué dijimos que eran la proteína? Acá estaban las proteínas, ¿no? Las enzimas. Las enzimas se encargan de hacer las reacciones químicas. Y todas las enzimas terminan en asa. Las ATP-asa son enzimas que se encargan de hidrolizar el ATP. Entonces todo lo que sea enzima termina en asa. Van a ver un montón de enzimas ahorita, por ejemplo, las hidrolasas, las oxidasas, las peroxidasas. Pasamos esto, que esto no nos interesa. Proteínas transportadoras. Parece que hay endocitosis y exocitosis. Endo hacia adentro, ¿cómo? Exo hacia afuera, boto. Endocitosis, tenemos tres tipos de endocitosis. La pinocitosis, que es por líquidos, cosas pequeñas. La fagocitosis, que son cosas ya más grandes. Por ejemplo, cuando una célula se quiere comer a otra, la fagocita. O a una bacteria también la fagocita. Y después tenemos la endocitosis mediada por receptores, que es esta de acá. Entonces son tres tipos de endocitosis. Pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor. Y después tenemos la exocitosis, que va a ser la vía constitutiva y la vía de secreción regulada. Exocitosis botar, ¿no? El cual la célula... Ay, por si acaso, ustedes cuando comen algo, cuando quieren botar algo, está por lo general en vesículas. Eso pueden ser vesículas de endocitosis, que son las que se comen, o vesículas de exocitosis que se encargan de botar. Vesículas plasmáticas, creo que se llama. Vesículas. Son vesículas. Esto nos interesa, los endosomas. Ya, ahora vamos a ir a la parte de arriba porque después es más complejo. Entonces ya vimos que era la membrana plasmática. Transporte de iones y sustancia nutritiva, que es un ion. Un ion es un átomo que está cargado positivo o negativamente. Eso es un ion. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro, el ion fosfato, magnesio. Van a encargarse de reconocer señales porque las células se comunican así, como a través de las proteínas. Y adición célula la célula que va a ver más adelante. Y dijimos que estaba formado por fosfolípidos. Acá creo que, no sé si dice algo de fosfolípidos. Membrana externa y membranas que rodean los órganos metaplasmáticos. No, no dice nada. Después tenemos el RER, que el RER se encarga de la síntesis de proteína. ¿Saben qué? Vamos a la parte final, que está mejor de resumen. Por ejemplo, acá es lo que veíamos, una estructura bilipídica anfipática, que es anfipática, que tiene un extremo hidrófilo y otro hidrófobo, que se puede ver con el MET, ¿no? Está compuesta de fosfolípidos, colesterol y sodio. Masas lipídicas, endocitosis y exocitosis, que ya también... Pero esto acá tienen que sabérselo de memoria, sí o sí, si quieren pasar. Ahora vamos a los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Son orgánulos digestivos, ya que van a contener enzimas hidrolíticas. Más que todo, los lisosomas se encargan de comer todo. O sea, van a estar estas enzimas que son muy dañinas, que se encargan de destruir todo. Y estas enzimas, por ejemplo, si llega una bacteria o algo, uno le mete las lisosomas con enzimas hidrolíticas y se encarga de destruir todo el microorganismo. Ya después tenemos los protozomas, que va a ser lo mismo, solo que van a degradar proteínas. Entonces, como estas son enzimas hidrolíticas, los lisosomas esto va a ser enzimas proteolíticas. ¿Por qué proteolíticas? Porque el proteo de proteína lítico que destruye, ¿no? Son células o proteínas que están mal plegadas, que están ahí estorbando. Después tenemos el REL y el REL. El RER y el REL, que es retículo endoplasmático rugoso y liso. ¿Por qué se llama rugoso? Porque en el rugoso vamos a tener la presencia de ribosoma. Y en el liso no hay ribosoma. ¿Ya? El rugoso se va a encargar más que todo de la síntesis proteica, que es lo que les mencionaba ahí arriba. Modificación por los transduccionales de las proteínas sintetizadas. Y después el REL más que todo se va a encargar de metabolismo de lípidos
y va a tener enzimas desintoxicantes. Pregunta de examen. ¿Qué órgano del cuerpo tiene el REL más desarrollado? El hígado. El hígado, ¿no? El hígado va a tener su REL gigante, por lo cual el hígado se encarga de desintoxicar el cuerpo. Todo el alcohol que se bebe, que el bautizo del sábado va a ir al hígado. Se va a encargar de desintoxicarlo. Después tenemos el aparato de Golgi, que se va a encargar más que todo de envasar. ¿Dónde está esto? No dice acá. Por ejemplo, lo que ustedes sintetizan todo, se va a encargar de envasarlo y ponerlos en vesículas listas para la secreción. Vuestra clasificación y envasado acá está. Y ya, digamos, depende de ella, va a decir dónde va a ir, si es una enzima, porque todo lo que ustedes hacen, todo lo que se sintetiza en la célula se hace en el retículo endoplasmático liso y no es rugoso. Y ustedes ya tienen que envasarlo, ya deciden dónde va a ir después. Después tenemos las mitocondrias, que las mitocondrias se van a encargar de generar el ATP, que el ATP es la moneda de energía del cuerpo, que es adenosintrifosfato. ¿Esto qué es el adenosintrifosfato? Es un ácido nucleico. Y también se va a encargar de decir cuándo la célula se suicida. Muerte celular programada. Entonces, si tú le preguntas cuál es el órgano o quién se encarga de la apoptosis, la mitocondria. La mitocondria decide cuándo matar a la célula y cuándo no. Después los peroxisomes, que va a tener el peróxido de hidrógeno, que es esto de acá, que es agua oxigenada, que es algo bien, bien reactivo que destruye todo, básicamente. No más que toda la reacción de ácidos grasos, y también puede estar involucrado en la vía de fagocitosis. Esto creo que no habla del núcleo. Y después tenemos los órganos no membranosos. ¿Ya? Los no membranosos, como les mencionaba, no tienen, todo lo que vimos acá tiene membrana. Si los lisosomas no tuvieran membrana, las enzimas estuvieran ahí libres y destruirían la célula. Creo que los proteosomas destruirían todas las proteínas que hay en la célula. El RER, que se encarga de meter todas las proteínas sintetizadas dentro del RER, la parte de Golgi que se encarga de envasarlas, las mitocondrias ocurren procesos oxidativos a través de la fosforilación oxidativa para mantener el ATP, los peroxisomas también. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de acá, del citoesqueleto, me acuerdo que una pregunta que nos hizo nosotros en el primer bloque. ¿Cuáles son los tres tipos de elementos del citoesqueleto? Son tres. Filamentos de actina, intermedios y microtúbulos. O microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Y estos se encargan del soporte. Entonces, por ejemplo, el doctor también pregunta, ¿cuál de todos estos de acá tienen inestabilidad dinámica? Los microtúbulos. ¿Por qué? Porque se van a ensamblar y se van a volver a desensamblar. Como los filamentos de actina son flexibles y finos, y los intermedios ya básicamente ni siquiera se mueven, son resistentes y estables. Entonces, lo de actina va a estar formado por actina, obviamente, los intermedios por otras proteínas y los microtúbulos por tubulina alfa y beta. Microtúbulos, tubulinas alfa y beta. Y acá, por ejemplo, la actina se encarga, van a ver más adelante, de la contracción muscular, de los sarcómeros. Filamentos de actina y miosina está compuesto el sarcómero. En cambio, los intermedios, como no se mueven, van a ser sólidos, ¿no? Entonces, se van a encargar ahí. Y la otra, como era la inestabilidad dinámica, como les decía, transporte de cosas. Red de carriles, el doctor les pregunta cuál es, le encarga la red de carriles, los microtúbulos, formados por tubulina alfa y beta, inestabilidad dinámica. Después, otros que podemos pillar. Les quería hablar un poco de la mitocondria, que estaba muy, muy resumido ahí. No me gusta. Liso, después intentan leer más que todo esto de acá. Pero lo que nos interesa la mitocondria es que se va a encargar de la generación de gran cantidad de energía, que es lo que le mencionaba, el ATP, a través de algo que se llama la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Y también el ciclo del ácido cítrico, que ahí está el famoso que todo el mundo dice, el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico. Ahí va a estar. Y ahí está la fosforilación oxidativa. ¿Por qué se llama fosforilación oxidativa? Porque el ATP, ¿cómo está compuesto? ATP, adenosin trifosfato, ¿no? El nombre mismo lo dice, trifosfato, van a haber 3 fosfatos. Fosforilación oxidativa. Vamos a encargar de, por lo general, para formar ATP, primero se tiene que formar el AMP, que es el adenosín monofosfato,
después adenosin difosfato y después trifosfato. O sea, cada vez vamos añadiendo más fosfato. Lo que se encarga de energía es el grupo fosfato. Entonces ustedes van a encargarse de fosforilar el ADP, el AMP, para que se conviertan al final en ATP. Oxidativa, ¿por qué? Porque necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fosforilación oxidativa. Por eso si la célula se empieza a morir, ¿por qué se muere? Porque se queda sin energía. No puede mantener lo que necesita adentro, ni botar sus desechos. Se acumula todo eso, la célula puede hincharse, explota y ya se empieza a morir. Entonces, por eso hay que mantener adecuadamente el oxígeno. Todo. Pero las neuronas, que las neuronas son peores, digamos. Las neuronas no puedes cortar el suministro de glucosa. Le cortás, la célula se muere a los 5 minutos. Hay otras que duran más, pero las neuronas son las más. Y lo peor es que las neuronas empiezan después como a convulsionar cuando pasa eso. ¿No? Y quería mostrarles que esto de acá es formación de energía aeróbica. Creo que no está. Pero bueno, aeróbica, ¿qué significa aeróbico? ¿Quién tiene idea qué significa aeróbico? ¿Con aire? Con aire, ¿no? Es lo mismo, oxidativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio aeróbico es el que necesita mucho aire. Por ejemplo, trotar, caminar, ¿no? Pero ¿cuál es el anaeróbico? Que ustedes queman el oxígeno. O sea, el oxígeno lo matan y empiezan a correr. O sea, son deportes que necesitan gran cantidad de oxígeno, pero al final terminas hecho bolsa. Entonces, resistencia aeróbico, ejercicio anaeróbico que necesita resistencia es velocidad. Los microtúbulos que ya vimos todo esto de acá. Preguntas hasta acá de... Ah, pero faltan las otras cosas, ¿verdad? Perdón. ¿De células hasta no tienen preguntas? Microtúbulos que ya vimos, ¿no? Que eran huecos, rígidos, tubulina alfa y beta, inestabilidad dinámica, los carriles, todo eso de ahí, ¿no? Filamentos de actina, compuestos por actina G y F, son flexibles, cortos. Los intermedios que resisten grandes fuerzas de cizallamiento. Los centriolos, que los centriolos se van a encargar de la división celular, son 9 tripletes de microtúbulos. Eso, si lo vieron bien en genética, y en mitosis y en meiosis. Y las inclusiones, que las inclusiones son restos o productos de la actividad metabólica. Si ustedes, por ejemplo, puede haber acumulación de glucógeno, el glucógeno es, por ejemplo, es una forma de almacenar glucosa. Acá vamos a buscar el glucógeno para que puedan. Ustedes tienen la glucosa. Ustedes tienen la glucosa. Se las presento la glucosa. Chicos, glucosa, glucosa, chicos. Entonces vamos a buscar el glucógeno. Que el glucógeno van a ver que es apilado todo esto de acá. Fíjense cómo ya está apilado acá. O sea, es lo mismo, pero solo que está junto. Entonces esta es una forma de guardar energía a través del glucógeno. Gotas de lípido, que esto, por ejemplo, los adipocitos que se encargan de guardar el exceso también de... Cuando ya, no se, cuando ya cuando hay mucha glucosa, ya sobrepasa el límite que se puede convertir en glucógeno, se convierte en grasa. Y ahí es donde ustedes ya empiezan a subir de peso, toda esa que se aumenta la masa adiposa, porque están convirtiendo el exceso que ya rebasó de glucógeno, lo está convirtiendo en grasa. Ahí, digamos, por eso tenemos los adipocitos. Yo creo que ese es el examen del próximo bloque que van a ver. ¿Preguntas hasta ahí de célula, hasta esta parte de célula? No, ya. Entonces ahora vamos a entrar en una parte un poco abstracta, que es el núcleo celular. ¿Qué era inclusión? Dice un compañero. Son productos metabólicos de la célula. O sea, como unos desechos, o pueden ser desechos, o pueden ser productos de la actividad metabólica. O sea, por ejemplo, lo que les decía, que el glucógeno, que la célula tiene como pequeños espacios destinados para almacenar cosas. Están ahí flotando en la matriz citoplasmática, en el citoplasma. Ahí tenemos el glucógeno, que les mencionaba que era el depósito de glucosa, que se utiliza así, que es la primera fuente de energía. Después tienen las gotitas de lípido, o lípido. Y eso.
Ahora vamos al núcleo. Núcleo es lo que estaba adentro. Este también tiene una membrana plasmática, se llama la membrana nuclear. ¿Ya? Tenemos lo que va a ser la cromatina, que la cromatina es el ADN condensado, el cual se puede dividir en eucromatina y heterocromatina. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno. El nucleolo que va a ser los genes del ARN ribosómico. La envoltura nuclear que es la membrana plasmática, que también va a ser doble membrana. Una doble membrana. Una membrana externa y una membrana interna. Y el nucleoplasma que va a ser todo lo que está acá adentro. Entonces la cromatina, que es un complejo de ADN, que acá les voy a mostrar que es el ADN y ARN para que lo vean así bonito. Por ejemplo, fíjense, este es el ADN y el ARN, ¿no? Fíjense que son idénticos, solo que uno está cortada a la mitad, digamos, ¿no? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Lo único que cambia es desoxi, nada más. Es básicamente lo mismo, solo con desoxi. Entonces, ¿qué es? El ADN está compuesto por no nucleótidos, por bases nitrogenadas que son estas de acá. No sé por qué le puso nucleótido. Bases nitrogenadas que son estas de acá. Está compuesta por una ribosa, que la ribosa es, por eso se llama ácido ribonucleico o desoxirribonucleico, y por grupo fosfato. ¿Ya? A la ribosa en el ADN le quitaron un oxígeno, pero se llama desoxirribonucleico, y el ADN tiene todos sus oxígenos. Diferencias y similitudes. Esto para que también le sirva para genética más adelante. El ADN va a tener 4 bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenosina, timina. Y el uracilo también, pero la diferencia es que, fíjense, son iguales, solo que cambia una base nitrogenada. En el ADN se utiliza el uracilo, en el ADN de la timina. Después es lo mismo, ¿no? Quiero mostrarle otra más bonita, que no me gusta cómo se ve esto. Pero ya en resumen es eso. Entonces, el núcleo va a tener el ADN, ¿ya? ¿Alguien sabe para qué sirve el ADN? Porque como hacemos un conjunto de ADN, sí. ¿Alguien sabe para qué sirve el ADN? Es la información genética. No, Ya, mentira, así desoxirribonucleico. bien, la información genética, ¿qué más? Entonces, el ADN va a tener el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? ¿Quién sabe más o El menos qué es eso? genoma es la información que tiene si va a ser, o sea, físicamente rubio o alto o bajo o blanco o negro. Sí, Y fenotipo es lo que va a expresar. bien. Básicamente es eso. Entonces, cuando hablamos de ADN, tenemos que tomar en cuenta que ahí va a estar el genoma dentro del núcleo. El núcleo tiene el genoma. ¿Qué es el genoma? Es como las instrucciones para ser una persona. Aunque ustedes no crean, el ADN está muy menospreciado. A veces hay un concepto erróneo del ADN. Porque el ADN se va a encargar de formar las proteínas. Pero ustedes van a decir, ¿cómo el ADN va a formar las proteínas si está dentro del núcleo? ¿Quién formaba las proteínas? ¿Quién se acaba de la síntesis proteica? ¿Quién se acuerda? ¿Qué orgánulo? ¿Cuál? ¿Qué orgánulo se encarga de la síntesis proteica? ¿El nucleolo? No, el núcleo va a estar el ARN El ribosómico, ribosomas. los ribosomas, ¿no? Ahí va a estar en conjunto con el retículo endoplasmático rugoso. El ribosoma también era no membranoso, pero bueno. Esto quiere decir, digamos,
que el ADN tiene que llegar al ribosoma, pero ¿cómo va a llegar el ADN al ribosoma si está dentro del núcleo y no puede salir? ¡Tada! Ahí es donde... ¿Qué ibas a decir, María? Ahí es donde va a aparecer la evolución y va a convertir el ADN en ARN. El ARN va a salir del núcleo y va a irse a los ribosomas para formar las proteínas, o los lípidos, o lo que sea. Entonces, fíjense la importancia del ARN. Vamos a buscar acá una pequeña imagen que nos pueda mostrar. Síntesis proteica, voy a buscar más. Una imagen bonita. Me acuerdo que la otra vez utilicé para explicar, pero no sé dónde está. Era una de estas. Esta. Pero acá más o menos. Acá ya tengo mi ADN. El ADN se transcribe al ADN, que ahorita vamos a ver, es la transcripción del ADN del ARN. Acá tengo mi ARN ya formado y mi ARN va a salir de acá y se va a ir directamente a los ribosomas. Y que en los ribosomas va a producir las proteínas. Se van a ir formando ahí cada vez. ¿Ya? Y así es como funciona. Esto se lo voy a explicar un poco mejor, pero es para que entiendan un poco. Entonces el ADN también va a tener información de cómo hacer las proteínas. Por ejemplo, una mutación en el gen, en el ADN puede hacer proteínas erróneas. Hacemos proteínas erróneas, yo que sé, un ejemplo que puede ser no real. Yo que sé, mi insulina agarro, digamos, y yo la... Tengo un error en mi ADN de la insulina. Hago insulina mal. Entonces me puede dar diabetes. Ejemplo. No es que sea real. Entonces, más que todo para eso va a servir. La cromatina es el ADN con proteína que se encarga de condensarla. Y acuérdense que tenemos 46 cromosomas. Genoma humano, eso no nos interesa. Acá vamos a tener dos tipos de cromatina. La forma condensada, así súper condensada, se recibe el nombre de heterocromatina. Y la que no está tan condensada, la que no está condensada, se llama cromatina. Eso tienen que saber. Cromatina calcimada, cariosoma, eso nos interesa. Nucleosoma, fibras de cromatina, cromosoma, centrómero. Ya. Entonces, acá tenemos algo que se va a llamar el corpúsculo de Barr. ¿Alguien sabe qué célula es esta de acá? No vean, no vean. Ya, ahora sí. ¿Qué célula es esta de acá? ¿Qué célula es esta? A ver, ¿qué son estos de acá? Estos puntitos que ven aquí. Estas también son células, por si acaso. ¿Quién tiene un poco de idea? Decía algo femenino. Esas cositas rojas que ustedes ven ahí son eritrocitos, son glóbulos rojos. ¿Ya? Fíjense. Acá tenemos estas cositas chiquititas que son plaquetas. Y este es un glóbulo blanco. Este es un neutrófilo, se llama. Este es un tipo de glóbulo blanco que se encarga de destruir las bacterias. Y fíjense que acá tiene como un palito. Este palito de acá se llama el corpúsculo de Barr. Acá ya. Bueno, ya que ya saben qué es, les voy a mostrar acá abajo qué dice. El corpúsculo de Barr. Acá no dice. Pero es esta cosa de palillo de tambor. El corpúsculo de Barr tiene forma de palillo de tambor. ¿Qué es el corpúsculo de Barr? Es el cromosoma X. Acuérdense que, ¿cómo es la mujer en cuanto a genotipo? ¿Es XX o XY? Tenemos 46 XX. XX y tenemos 46 XY. 46 XX, como dijeron, es mujer. Y 46 XY es hombre. Entonces ustedes, como las mujeres tienen dos cromosomas X, uno va a estar inactivado generalmente, en caso de esto de acá. Como va a estar inactivado, acá se va a ver.
El segundo cromosoma X de la mujer se encuentra en el núcleo de interfase y pueden verse en un trofeo como un apéndice de apariencia de peligro de Tampa. Esto es lo que se conoce como mi corpúsculo de Bar. Corpúsculo de Bar. Representa una región heterocromatina facultativa que puede utilizarse para identificar el sexo en el feto. El corpúsculo de Bar. Acá tenemos, por ejemplo, una microscopía electrónica, fotomicrografía electrónica. Y ya. Tenemos el nucleolo, que el nucleolo es donde decimos después de la síntesis de ARN ribosómico. Y tenemos la envoltura nuclear, que eso van a estudiarlo después. Fíjense que está por lo general compuesta por membrana externa y externa de continuación como el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? De RER. Y fíjense, esas pelotitas son los ribosomas. También tenemos poros nucleares, que estos son los poros nucleares, que es un complejo. Porque imagínense, si ya en sí la célula es selectiva con lo que ingresa o no, el núcleo es más selectivo todavía, porque tiene que proteger lo que es el genoma. Si usted imagínense si se daña el genoma, producen proteínas anómalas, la célula se puede destruir, puede mutarse, muta y ¿qué produce? Cáncer. ¿No? Excesiva mutaciones produce cáncer. Ahí tenemos la envoltura nuclear, eso lo ven después. Los poros nucleares que son compuestos que van, este por ejemplo es un poro nuclear. Que este poro nuclear permite la selectividad, que algo entra y sale. Más que todo evitar que cosas entren. Y después tenemos la renovación celular. Por si acaso tenemos 3 tipos de poblaciones que me acuerdo que a mí me dijeron, esto no va a entrar, chico. Sí entra. Tenemos 3 tipos de poblaciones celulares: estáticas, estables y renovables. Las estáticas son las que permanecen por toda la vida. Por lo general no se dividen. Hay casos especiales que sí, pero por lo general no. Acá, por ejemplo, están las neuronas, ¿no? Imagínense, ustedes tienen, las neuronas que ustedes tienen ahorita son las mismas desde que nacieron. Imagínense, pues, si ustedes cambian las neuronas. Básicamente pierden la memoria. O yo que se pierden la motilidad. Porque las neuronas son las que se encargan de todo. De sentir, como ya vieron, están llevando pares craneales. Ven que se encargan del motor, sensitivo, son los nervios, ¿no? Cada parte inerva cada sección. Si ustedes destruyen esto de acá, se quedan sin sensibilidad y sin movimiento, ¿no? Es lo que pasa a ustedes cuando seccionan la médula espinal, que pueden quedar parapléjicos o cuadraplégicos, ¿no? Parapléjico es que no mueve sus 2 extremidades inferiores, cuadripléjico es que no mueve ni las extremidades inferiores ni las superiores. Entonces estas de acá no pueden reproducirse. También el músculo cardíaco, si usted tiene un infarto, el infarto, digamos, no se va a reemplazar con músculo cardíaco. O sea, puede que un poco sí, pero por lo general se pone con tejido fibrótico, tejido cicatricial. Entonces ya, entonces hay que cuidar bien. Y músculo esquelético lo mismo, digamos, ¿no? Si ustedes se dañan un músculo, se reemplaza. ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuando van al gimnasio? No es que hayan más células musculares, es que las células se vuelven más grandes, se hace una hipertrofia de la célula. ¿No? No es que que el músculo se multiplicó, eso no existe, sino que crece, la célula crece, todas las células crecen, eso es la hipertrofia. Después tenemos las estables, que o sea, por lo general dividen lentamente, pero solo cuando es necesario, digamos, cuando hay una lesión más que todo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, células del periósteo, pericondrio, las musculares lisas, ¿no? Las endoteliales, los vasos sanguíneos y los fibroblastos. Y por último, las renovables, que esta sí está en constantemente renovación, que por lo general puede ser lenta o rápida. Por ejemplo, las lentas, vamos a tener, por ejemplo, la mayoría de los órganos huecos, los fibroblastos de la pared uterina, células epiteliales del ojo, las células musculares del tubo digestivo. Y tenemos las rápidas, que las rápidas siempre se están renovando. Acá, por ejemplo, ¿qué es? La piel. La piel siempre se cambia. Después de las células epiteliales, los fibroblastos, las células epiteliales del tubo digestivo, que son epitelios cilíndricos, simples. Siempre se está cambiando. Entonces eso también tienen que saber. Ciclo celular. Ciclo celular se divide en 2 fases, por si acaso. Siempre en 2 fases. ¿Dónde está mi fase? Interfase y mitosis. Exacto. Interfase y mitosis. Si me acuerdo que hubo una pregunta, ¿cómo se divide el ciclo celular? Esa era mi pregunta de mi blog. Me acuerdo, hace 4 años. Hace 3 años. Me acuerdo que nos preguntó, ¿cuáles son las fases de la mitosis? O digo, del ciclo celular.
Y gente le puso así profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? No, es mitosis e interfase o la fase M. Cualquiera de las dos sirve. Bueno, en realidad las dos sirven. Pueden ser fase M o mitosis e interfase. Y ya la interfase tiene la fase G1, la fase S, que es la cuando se aplica el ADN, y la fase G2. Y la mitosis ya en sí es, digamos, la metafase, prometafase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, todo eso. Entonces, algo que es importante que hay los puntos de control. Los puntos de control sirven para ver si no hay una alteración en el ADN. ¿Qué dijimos? Alteración en ADN, mutación, cáncer. Entonces hay varios puntos de control que van a estar a lo largo de toda esta interfase que se van a encargar de regular que el ADN haya sido completamente copiado. Si no fue copiado, si el daño es demasiado como para repararlo, la célula se destruye. O sea, imagínense qué noble es esa célula. Antes que joder a los demás, prefiere matarse. Después, ¿qué más? Catástrofe mitótica. No tiene que aparecer la ciclina, que esto de acá es imposible. Esto más que todo para cáncer. Por ejemplo, tenemos la proteína P53 supresora de tumores, que este es el guardiante del genoma humano, que se acaba de revisar que todo está bien. Y bueno, después a mí no me gusta aplicar interfaz y telofase y esas cosas. Feo. Leen. Eso se lleva en genética más que todo. Y por último, la apoptosis. ¿Cómo está esto de acá de...? Entonces ustedes tienen por final varios mecanismos de muerte celular, entre ellos la apoptosis, que ya la vimos, que es cuando la célula decide suicidarse, o sea, es cuando muerte celular programada. ¿Quién la hace? ¿Quién se encarga de esto de acá? ¿De la apoptosis? La mitocondria. La mitocondria, entonces no se olviden eso, ¿no? El término muerte celular programada se aplica ampliamente de todo tipo de muerte celular. Entonces, cuando se suicida, muerte celular programada. Es un proceso fisiológico, es algo normal que pase esto, ¿ya? ¿Cuál no va a ser fisiológico? La necrosis. O sea, imagínense, ¿qué mismo que tiene la célula adentro? Tiene enzimas. Si yo destruyo la célula así de la nada, esas enzimas se van a liberar y van a dañar a todas las células que están alrededor. La apoptosis es un proceso controlado, la necrosis no es controlada. Imagínense, destruye la célula, explota, se liberan las enzimas dañinas y empiezan a destruir las células que están alrededor, las dañan. Eso causa inflamación, ¿no? Necrosis o muerte accidental es un proceso patológico, no es fisiológico. Hay fisiológico y patológico. Fisiológico normal, patológico es cuando no es normal. Entonces puede ser, yo qué sé, le falta oxígeno, la hipoxia, radiación bajo pH, la golpea, le das un ñete y explota, hipotermia, causa una lesión celular aguda, y esto de acá hace que se liberen las perforinas. Además, esto es producido por otras. Las perforinas dañan la célula. Ocurre la tumefacción, la célula se hincha y explota. Fíjense que podemos ver la diferencia, ¿no? Diferencia entre necrosis y apoptosis. Acá, por ejemplo, la apoptosis se controla ya, sabe la célula que se va a suicidar, tiene que prepararse para suicidarse. Ocurre en proceso fisiológico, se controla, es un proceso controlado. Y ya vemos cómo se divide ya para que pueda ser fagocitado a los cuerpos apoptóticos. Este ya puede ser fagocitado por cualquier célula. En cambio, es al revés la otra. Digamos, acá se destruyó, empieza a hincharse, porque le está entrando agua, ¿no? Le entra agua y explota. Explota y libera un montón de enzimas. Estas enzimas se encargan de dañar la célula y ahí provoca una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune. Ahí te van a estar los procesos de que primero tenés que fragmentar el ADN, tenés que disminuir el volumen celular, pérdida de la función mitocondrial, ¿no? Hay enzimas específicas para que esto pase. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas? Creo que se lo dije todo. ¿Qué preguntas tienen? Los ribosomas tienen enzimas desintoxicantes y ¿cuáles más? Las desintoxicantes es del REL, ¿no? Retículo endoplasmático liso. Ah, ¿Qué más dijiste? es que tenía una pregunta, tengo un banco de preguntas y tenía una pregunta que decía,
si los ribosomas tenían enzimas desintoxicantes y para el metabolismo de glucógenos y lípidos. No, falso. Solo es la síntesis proteica.